Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a enseñar a crear una operación en el Exchange MEX utilizando varios take profits y con poco capital. Bueno, aquí estamos entonces en el MEX, acá te dejo el link. Me gusta mucho por las siguientes razones. Mira, tiene 0% de comisión de Maker y Taker en Spot, 0% de Maker y 0.01 de Taker en futuros. Por eso me gusta mucho. No se requiere KYC, podemos permanecer anónimos. Bueno, para eso entonces te voy a enseñar paso a paso cómo crearlo. Vamos acá a futuros. Bajamos a donde dice futuros perpetuos y luego le damos en el primero, futuros perpetuos USTM, y nos envía entonces a la plataforma de futuros. Vamos a desarrollar esta alerta que te dejo acá arriba, listo, en Tomo. Entonces mira, yo ya aquí estoy en Tomo, pero acá la buscas, mira, escribes acá Tomo y en perpetuos y lo eliges, listo. Bueno, después de que lo eliges, yo aquí ya estoy en Tomo y ya ingresé acá, mira, con los tres take profits, pero te voy a explicar cómo colocarlos. Lo primero es acá en aislado, listo, vamos a aislado, siempre hablo en aislado, listo. Y la alerta dice apalancamiento 7X, entonces acá lo seleccionamos 7X y le damos confirmar, listo, perfecto. Después de eso, venimos aquí a mercado, porque como te das cuenta la alerta dice que entremos a mercado. Y colocamos la cantidad, entonces yo voy a colocar poco capital para que veas que se puede, 80 USDTs. Coloco 80 acá y acá activo entonces el long TPSL. Vamos a colocar el primer take profit entonces que nos dice la alerta, que es de 1.31, listo, y el stop loss que dice que es 0.95, le damos 0.95, listo, y le damos entonces abrir long, listo, le das ahí. Yo no le voy a dar porque ya la creé, te estoy explicando cómo hacerlo, ya la creé, listo, y acá te aparece, mira, vienes a órdenes abiertas, bajas, y acá está, mírala. Ahí está, 1.31, primer take profit y 0.95 el stop loss. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo creamos las otras? Sencillo. Vienes acá, voy a colocar $80, ¿cierto? Borremos esto. Listo. $80 el total, ¿no? Entonces, para eso abrimos la calculadora y como son 3 take profits, vamos a dividir 80 entre 3. Y eso nos da 26,66, $27 por cada una de las 3, ¿listo? Entonces vamos acá y escribimos 27 para el siguiente take profit, ¿listo? Y colocamos el siguiente take profit, que es de 1.22, ¿listo? Y le das aquí, no colocamos stop loss, ¿no? Porque ya lo pusimos. Le das a abrir long y entonces ahí ya se crea. Mírala acá, bajemos acá, mírala acá. La segunda, 1.22, el segundo take profit, listo. Y vamos para el tercero y último, entonces otra vez 27, porque cada uno va a tener el mismo porcentaje, no colocamos stop loss y colocamos el siguiente que es 1.12, no colocamos stop loss y le hacen abrir el long, porque vamos en long. Y acá aparece, mírala, 1.12. Y así de sencillo, entonces creamos los tres take profits, el stop loss en MEX. Y acá posiciones, mira, acá la vamos a poder ver. Y acá, entonces entramos, mira, 1, 2, 3. Una posición, 3 take profits. ¿Listo? Vamos a bajar acá para que podamos verlas todas. Otro poco. Subámoslo acá. Otro poco acá. Listo. Bajémoslo acá. Y ahí ya podemos ver, mira, todo lo que hemos creado. ¿Listo? Tenemos el stop loss, el precio de entrada a mercado, primer take profit 1.12, segundo 1.22 y tercer take profit 1.31. ¿Listo? Ahí ya aparecen entonces, ¿vale? Y acá, pues mira, vamos a poder ver las PNL, las pérdidas y las ganancias. Eso es todo, amigos. Así de fácil se crea. Y ese es el precio de liquidación. Siempre hay que comparar que el stop loss esté por debajo en long, por encima del precio de liquidación. Mira, acá podemos ver. 0.9029 es menor que nuestro stop loss. 0.95, entonces no hay problema, no nos liquiden, ¿listo? Si el mercado juega en nuestra contra. Entonces vamos a dejarlo acá para que se desarrolle un rato y no te vayas porque en un rato, en unas horas puede ser, voy a mostrarte cómo hacemos el primer take profit con solamente $80 y te voy a mostrar cuánto vamos a ganar. No te vayas, que ya regresamos.
Muy bien amigos, les voy a enseñar a hacer un take profit parcial en el exchange MEX. Mira, estamos en el precio de entrada actual 1.0605, listo, y actualmente estamos ganando esto, mira acá, 7.82%, ¿vale? ¿Cómo hacemos un take profit parcial en MEX? Muy sencillo, cerremos acá. Para eso vienes acá donde dice precio y colocamos a mercado, lo voy a hacer a mercado, y seleccionamos la cantidad acá, yo voy a hacerlo a 25%. Cerrar el 25%. Le damos ahí y luego le decimos en el botón cerrar long. Le damos clic y listo. Acá nos aparece la información. Mira, el par, tomo USDT, el mercado, la cantidad, ¿cierto? El apalancamiento y el PNL que llevamos. Listo. Y le damos confirmar. Confirmar. Y perfecto. Mira, acá nos saca la notificación. 30 tomo vendido con éxito a 1.0615 USDT. Listo. Así de sencillo. ¿Vale? Cerramos esto. Y mira, acá aparece entonces el take profit parcial que realizamos, ¿ok? Y entonces, actualmente vamos en 8.42% de ganancia, ¿vale? Esa es otra estrategia para siempre tomar ganancia cuando los trades de pronto son un poco difíciles, ¿listo? Y bueno, amigos, pues nada, vamos a dejarlo acá entonces para que se siga desarrollando el trade y más tarde volvemos para mostrarte cómo hacemos el primer take profit, ¿listo? No te vayas porque ya volvemos. Listo amigos, ya estamos próximos a hacer el primer take profit que está en 1.12, mira el precio, está en 1.1147, ya estamos que lo logramos. Listo, perfecto, ya hicimos el primer take profit como te pudiste dar cuenta en vivo acá. Y entonces pues nada, mira, justamente acá está el punto, mira la vela y lo logramos hacer un 48.58% como aparece acá de ganancia hasta el momento en este punto en el primer TP1, listo. Mira acá los valores, ganamos esto y entonces si venimos aquí al historial de órdenes, vale, nos situamos acá precisamente en este punto. Mira, es TP parcial y el TP1, 1.45 dólares. Mira, 1.12 el TP1 y ese es el TP parcial que hicimos en ganamos 1.06. Bueno, listo, entonces perfecto, ahí puedes observar TP parcial, TP1 y acá en posiciones pues nada, vamos a por el siguiente TP2 y el TP3 que están en 1.31 como puedes observar, listo, y el precio actual. Entonces pues nada, vamos a dejarlo aquí que se desarrolle y te voy a mostrar a continuación cuando vayamos a alcanzar el TP2 y el Take Profit 3, así que no te vayas y nos vemos en otro rato. Muy bien amigos, acá nos encontramos entonces próximos a hacer el segundo take profit que está ubicado en 1.22 y el precio está en 1.1907 y variando. Vamos a darle unos segundos porque ya estamos próximos a hacer ese segundo take profit. ¿Listo? Como pueden observar, ahí estamos en ganancia y el precio viene para arriba según el análisis técnico que hemos realizado para este par tomo USDT. Vamos a dejarlo que se desarrolle estos segundos. Se vino para arriba, listo, eso fue rápido. Miren, ya hicimos el Take Profit 2, ya lo tomamos y sigue para arriba el precio. Viene una vela pompeando muy fuertemente. Vamos a ver si alcanzamos a tomar el Take Profit 3 que está ubicado en 1.31. Parece que lo va a tomar, parece que lo va a agarrar. El último Take Profit, el tercero. Definitivamente lo va a agarrar. Trae una buena subida, viene un buen impulso, trae buena fuerza esa vela. Viene subiendo, subiendo y lo agarramos, lo agarramos. Mira, acá está la ganancia, 102.43%, con apenas una inversión de $80. Con eso te demuestro que con una baja inversión también se puede ganar. ¿Listo? Entonces, pues nada, acá como puedes observar, hicimos los 3 take profits de esta alerta utilizando apenas $80 en el exchange MEX. ¿Vale? Vamos a revisar por acá cuánto hicimos en dinero. ¿Listo? Mira, por acá entonces vamos a bajar esto acá. Vamos a historial de posiciones. Le damos clic y venimos por acá y
míralo acá, $18.42, ¿listo? Que equivale, como sabes, a 102,43% de ganancia. $18,42 que ganamos utilizando, repito, apenas 80 USDTs. Perfecto, entonces aquí les dejo mi link de referidos de MEX si quieres unirte y abrir tu cuenta y apoyar mi trabajo. Yo te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.